Vamos a continuar con el estudio de conjuntos y relaciones y para ello vamos a empezar con las definiciones iniciales de conjuntos. Un conjunto no es más que una colección abstracta cuyos miembros son llamados elementos. A veces esta idea se puede plasmar en un diagrama de la siguiente manera. Este es el conjunto A y dentro los puntos representan sus elementos. Si A minúscula denota un elemento del conjunto A mayúscula, usualmente usamos esta notación, en la cual este símbolo que aparece aquí en el medio es el símbolo de pertenencia. Esto nos dice que el elemento A minúscula pertenece al conjunto A mayúscula. Y el número de elementos del conjunto A mayúscula usualmente es denotado por n de A. Por ejemplo, si este fuera el conjunto A y tuviese simplemente este número de elementos, entonces n de A en este caso sería 5. Bien, pero para ser un poco más formales, los conjuntos se pueden definir de dos formas, por extensión y por comprensión. Por extensión es simplemente listarlos. Y el listado se hace de la siguiente forma, como en este ejemplo. El conjunto A posee los elementos 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente, por eso tenemos los tres puntos. Dicha colección abstracta es expresada con sus elementos dentro de llaves. Bien, entonces ese es un conjunto definido por extensión. Y por comprensión, eh, también se pueden definir los conjuntos. Y en ese caso, usualmente lo que hacemos es definir un conjunto universal, un contexto de donde se van a extraer elementos. Por ejemplo, conocemos el conjunto de los números naturales, que siempre empiezan de 1. Entonces serán 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y por medio de una propiedad nos quedamos solo con aquellos elementos que se pueden expresar como el producto de 2 por algún número natural. Entonces esto también nos da el conjunto de los números pares. Entonces podemos ver por extensión y por comprensión cómo se expresa el conjunto de los números pares dentro del conjunto de los números naturales. Entonces, por ejemplo, en este caso se nos está pidiendo calcular la definición por extensión de R, donde para definir R se necesita primero definir los conjuntos A y B. Podemos ver ahí, A tiene 4 elementos, B tiene 3 elementos y R es formado por medio de una propiedad. Es el conjunto de pares ordenados que cumplen esta condición. La segunda componente debe ser la primera componente más 1. Bien, entonces la primera componente sale del primer conjunto A y la segunda componente sale del segundo conjunto B. Entonces, por ejemplo, el elemento 4 que pertenece al conjunto B se puede expresar como el elemento 3 que pertenece al conjunto A sumándole 1. El elemento 5 que pertenece al conjunto B se puede expresar como el elemento 4 que pertenece al conjunto A sumándole 1. Y esas son las únicas dos relaciones que podemos encontrar. 6 no puede ser expresado como un elemento del conjunto A más 1, así que no lo incluimos. Y esto nos da pares ordenados. Aquí tenemos el par ordenado 3, 4 y acá el par ordenado 4, 5. Por lo tanto, R, definido por extensión,
será el conjunto que tiene dos elementos. Cada uno de esos elementos es un par ordenado. En este caso, el número de elementos de R sería 2. Aquí otro ejemplo. En este caso nos dan un conjunto definido por extensión y ahora debemos expresarlo por comprensión. Entonces, como siempre, para eso lo que hay que hacer es buscar el patrón. 1, 3, 7, 15. En este caso estos son números impares, pero no son todos los números impares. No está el 5, no está el 9, ni el 11, ni el 13. ¿Bien? Entonces ahí lo que podemos hacer es notar que si sumamos 1, vamos a obtener potencias de 2. Entonces aquí vamos a notar lo siguiente. 1 más 1 es 2. 3 más 1 es 4. 7 más 1 es 8. Y 15 más 1 es 16. Y a su vez, estos elementos son potencias de 2. No son más que 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Y ahí podemos ver el patrón. De esta forma se van a ir eh, construyendo el resto de elementos. Entonces todos estos elementos, 1, 3, 7, 15, tienen la forma siguiente. Son elementos de la forma potencia de 2 menos 1. ¿No? Porque estamos interesados en estos elementos. Entonces a las potencias de 2 le quitamos 1. Y las potencias que estamos encontrando aquí, que estamos usando en los n's, son 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces ese es un número natural. Bien, entonces ahora usamos esta propiedad o patrón para definir por comprensión el conjunto A. El conjunto A entonces es el conjunto de aquellos números naturales, ese es el conjunto universal de donde sacamos nuestros elementos, tales que cumplen esta propiedad, la propiedad de poder ser expresado como una potencia de 2 menos 1, donde esa potencia n debe ser algún número natural. Esa sería entonces la definición de A por comprensión. Bien, ahora vamos a hablar del conjunto vacío. Un axioma es una proposición la cual vamos a siempre asumir verdadera, ¿bien? Sin necesidad de demostración. Entonces vamos a asumir que existe un conjunto que no posee elementos llamado conjunto vacío y es denotado de cualquiera de estas dos formas: abrir y cerrar llaves o de esta otra forma. Bien, entonces asumiendo que existe el conjunto vacío, ahora definimos cuándo es que un conjunto está incluido en otro. Vamos a decir que A está incluido en B cuando para todo elemento del conjunto universal se tiene la siguiente proposición. Si X pertenece a A, se puede concluir que X también pertenece a B. Recordemos que en un diagrama de Venn esto se expresa de la siguiente forma. Si este es el conjunto universal, el contexto, entonces A sería el conjunto más pequeño y B el conjunto más grande. De esa forma expresamos en un diagrama la idea de que A está contenido en B. En efecto, si tenemos un elemento de A, dicho elemento está dentro de B también. Vamos a decir que dos conjuntos son iguales cuando uno está contenido en el otro. Y la notación que vamos a usar en este caso, si se cumple la doble contención, es así. A es igual a B. Bien, entonces el siguiente teorema nos dice que el conjunto vacío siempre está incluido
en cualquier conjunto y es único. Entonces mostremos primero la contención. En este ejemplo, justo se pedía probar formalmente que el vacío está incluido en A para cualquier conjunto A. Bien, entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo demostrar? Lo que podemos hacer es tomar esta expresión y traducirla en términos de su definición. Para que esta proposición sea cierta, lo que se debe cumplir es que para todo elemento del conjunto universal, si X pertenece al primer conjunto, entonces X debe pertenecer al segundo. ¿Sí? Esto debe ser verdadero siempre para que se pueda declarar que el vacío es un subconjunto de A. Pero esto siempre es verdadero. Vamos a poner aquí. Siempre es verdadero. Porque el antecedente, el condicional, siempre es falso. ¿Bien? Entonces, aquí recordemos que en la tabla de verdad de la condicional, si el antecedente es falso, entonces la condicional es verdadera. Y el antecedente es falso porque el vacío no contiene ningún elemento. Entonces, si no tiene elementos, declarar X pertenece a vacío siempre va a ser falso. No importa que X uno escoja. Bien, entonces, como vemos, antecedente falso implica condicional verdadera, siempre. Y eso significa que la proposición es siempre verdadera. Es decir, el vacío siempre está contenido en cualquier conjunto. No importa qué conjunto se tome. Esta es la primera propiedad. Y la segunda, la unicidad, se puede demostrar de esta forma. Y queda como un ejercicio. Para demostrar que el conjunto vacío es único, basta con hacer lo siguiente. Imaginémonos que existen dos conjuntos que no tienen elementos. Entonces a esos conjuntos se les está denotando de estas formas, ¿no? Estos son dos conjuntos que no tienen elementos. Usando esta propiedad se va a poder probar que ambos deben ser iguales. Y eso significa que solamente existe un único conjunto sin elementos. Y por eso se denota de esta manera. Conjunto vacío. Bien, entonces como una tarea adicional también se puede pedir justificar la validez de la siguiente equivalencia entre A igual a vacío y esta proposición con un cuantificador universal.